Sanssouci. Argonautas, Servicios Históricos, les da la bienvenida a este viaje. Capitán, Guerrero Mexica. Primer oficial, Jax. ¡Todos a bordo! Argonautas, Servicios Históricos es un podcast sobre historias, personajes y sucesos de la humanidad a través del tiempo. Los comentarios aquí expresados representan la información recabada por los locutores y pueden haber otros datos. El Guerrero Mexica y Jax te invitan a subirte a este barco con nosotros y formar parte de esta tripulación. Bienvenidos, Argonautas. Bienvenidos, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Mi querido guerrero de mi corazón, ¿cómo te lo va? ¿Cómo estás? Muy bien, Jax. Muy bien. Hoy es 30 de mayo. 30 de mayo. 30 de mayo y se celebra un día muy importante en la historia de Francia. Y bueno, también en la historia del mundo. Y para ahorita que está en boga toda esta situación del feminismo, pues bueno, también una de las mujeres muy importantes en la historia de la humanidad. Un estandarte, ¿no? Del movimiento. Sí. Logró hacer muchos cambios en su país a pesar de la época en la que estaban viviendo, una época de cristiandad, claro, una época de machismo. Muchísimo de machismo, control de la iglesia. De la iglesia, ¿no? y todo, y ella logró hacer la diferencia, ¿no? Claro. ¿Francia? Nos enfocamos a Francia. Vámonos a un viajecito okay, argonáutico. Un viajecito argonáutico a Francia. Perfecto. A la Francia de 1400. Ok. Siglo XV. Entonces, pues bueno, vamos a arrancar. Yo el primer acercamiento que tuve de esta mujer, yo lo tuve jugando Época de Imperios, Age of Empires. Okay. ¿Tú no lo jugaste? Fíjate que nunca fui bueno para los videojuegos. Lo ubico perfectamente. Venía por ahí, pero no lo llegué a jugar. Pero sí dicen que era un juegazazazo. Sí, no, y aparte adictivo, porque te ponían misiones y entonces yo recuerdo perfectamente la misión de la duquesa de Orleans, de Juana de Arco, que tenías que llevarla primero al castillo de Chinon para que hablara con el rey, bueno, con el futuro rey, y ya después pues la batalla y todo eso. Entonces, pues una vez que estudié la historia, dije, todo eso yo ya me lo sé porque jugué un videojuego. O sea, sí venía muy... Sí. Muy acerca de la realidad. O sea, sí estaba basado en cosas y hechos reales. Mira, eso está muy padre. De hecho, todos mis amigos de la universidad estudiábamos así las materias jugando. Llegábamos bien desvelados. Bien desvelados llegábamos, pero... Bueno, pero estaba muy cerca. Yo me acuerdo que sí perdí un poquito de tiempo con los Sims. Y pues no podía hablar de otra cosa. Pero mira, qué bueno que Age of Empires te guió por el buen camino de la historia. Así que vámonos con Juana de Arco, ¿correcto? Así es. Vámonos con Juana de Arco. Vivió muy poco, nació en 1412 y murió en 1431. Posiblemente al momento de su muerte le preguntan que cuántos años, bueno, antes de que la mataran, obviamente. Sí, ya muerta, pues está cabrón. Así, ¿cuántos años tienes? No dice nada, es muy dime seria. Tus últimas palabras, ¿cuántos años tienes? No, antes de morir le preguntan, bueno, en su juicio le preguntan que cuántos años tiene y ella dice, creo que 19 años. Ella. Ok. Entonces, si asumimos que muere en 1431 y muere a los 19 años, todo mundo supone que nació en 1412. Ok. En aquella época, obviamente, no había un buen control sobre eso. Sí, ¿no? Un registro civil. Lo más cercano era, creo, la fe de bautizo, ¿no? Eso era como la que expedía la iglesia. La iglesia, bueno, pero... menos aquí en México. No sé. Sí, aquí en México. En aquella época, pues, no había... O sea, ¿para qué querías un papel? O sea, no era como algo... Las épocas burocráticas, pues de hecho, o sea, son más adelante. Adoptabas el nombre, pues, de donde vivías, ¿no? O sea, ya después se tropicalizó eso en Estados Unidos al nombre de tu dueño, pero sí. Pero pues sí, no existía un INE, no existía ahí un registro, pues nada, ¿no? O sea, pues aquí nació y la ubican, sí, pues sí es de aquí. Sí, de hecho,
O sea, algo interesante de ella es que hay muchos huecos al principio de su historia porque ella comienza a ser famosa, pues, desde que se mete en ya lo que está viviendo, lo histórico que está viviendo. Ok. Pero, por ejemplo, no sabemos en realidad su nombre bien. O sea, Arco creo que sí era su apellido, ¿no? Arco era el apellido del papá. Sí, no, de su papá. Su papá era... su papá... Bueno, ella nace en el pueblo de Domremy. Okay. Domremy. Y de hecho, hoy en día, el pueblo cambió de nombre y es Domremy-la-Pucelle. La Pucelle, que es la doncella. Ok. ¿No? Por la doncella de Orleans, que ya ahorita les platicaremos un poquito de él. Su papá se llamaba Jacques, tu tocayo. Ah, Papaloy, ok. Jacques d'Arc. Ok. Jacques d'Arc, que no sabemos si en realidad, porque hay como dudas de que se utilizaban apóstrofes en aquella época en los apellidos, entonces muy posiblemente era Dark, o sea, era Dark, D-A-R-C. Muy buena serie, por cierto. Sí. Entonces era Jacques d'Arc, pero las mujeres tomaban el nombre el apellido de la mamá. Entonces su mamá era Isabelle Leron. Así Romé, se escribe Romé. Entonces, pues ella tendría que haberse llamado así. No sabemos. La Roma. Ajá. ¿No? Pero su nombre también completo tampoco se sabe. Puede haber sido si era Janet. Ok. O sea, Juanita. Ok. Janet o Janeton. Juanitona. O sea, y ella firmaba, o sea, se sabe que es Juana porque ella firmaba sus cartas como Jane. ¿Sus qué? Sus cartas, sus escritos, algunos documentos. Tenía ahí la firma que dice Jane. Posiblemente no sabía leer y escribir, pero pues sí hacía una especie de firma donde pues ahí firmaba Jane. Y le pusieron el Dark por su papá. Pero pues te digo, eso ya fue después. ¿Y el de Arco de dónde salió? ¿Qué show? Por eso es de Arc. De Arc. Ah, ok. Sí, es como en castellanizado. Ese es ya sabes que a los españoles la historia, pues, mucha de la historia europea la tenemos gracias a España. Y sí, claro. España le gusta ponerle los nombres. Sí, le gusta cambiar los nombres a como ellos lo entienden. Sí. Así, Spiderman. Bruce Wayne es Bruno Díaz. Sí. Y así, ¿no? Entonces, Wolverine es Guepardo. Sí. Hablando de... Shrek es Shereke. Pero bueno. Cosas así. Entonces, ella es Juana de Arco. Okay. Ella es Juana de Arco. Jeanne d'Arc. Juana de Arco. Pues su papá era propietario de tierras, ¿no? O sea, la historia dice que era una campesina. ¿Cómo una campesina puede cambiar la historia? Pues sí, era una campesina, pero no era una campesina pobre, ¿no? Ok. Era una campesina que posiblemente... acomodada. Sí, llegaba... Al ser su papá dueño de tierras, posiblemente llegaban a fin de mes sin preocupación de... Híjole, ya no la vamos a armar. Sí. ¿No? O sea, tenía una buena posición. O sea, no era rica, no era noble, pero pues tampoco sufría. Claro. Okay. Entonces, la historia de ella dice que tuvo 4 hermanos, posiblemente, todos mayores que ella. Ok. Posiblemente. Dicen que hay una menor, pero pues tampoco está como bien documentado. Ok. Bueno, comenzamos. ¿A qué va todo esto? ¿Qué es lo que sucede mientras Juanita está existiendo? Sí. Hay una rivalidad con la que ella nace y ya está, que es la Guerra de 100 años. La Guerra de 100 años, que pues obviamente ellos no sabían que estaban viviendo estamos peleando la Guerra de 100 años. Faltan 90 y tantos. Okay. Sí, ¿no? O sea, y aparte, pues no duró 100 años. Duró 116 años. Ok. Ya algún historiador francés, no recuerdo ahorita su nombre, la bautizó como la Guerra de 100 años, porque pues estaba más cerca de los 100. Es la guerra más larga que había habido en Europa. Pues imagínense, 100 años en guerra, cuántos reyes, claro, hijos de generales, o sea, todo pasó. No voy a entrar en detalles con esta guerra, pero básicamente se enfocaba en
una herencia de un trono que correspondía a los ingleses, pero los franceses tenían también parte en ellos, entonces pues como que cada quien quería ese lugar, ¿no? Ese pedacito de tierra. Entonces esa rivalidad francesa data desde que Guillermo el Conquistador se queda con los duques de Normandía, los vikingos, todas esas zonas que eran vasallos de Francia, pero que después, al morir y un casamiento, lo liga con Inglaterra, y Inglaterra dice, no, pues ahora me toca a mí, yo tengo derecho de propiedad sobre esta zona, y entonces ahí empiezan como las peleas. A lo largo de la Guerra de 100 años cambian las causas, cambian los objetivos. Pues es que una guerra de 100 años con una persona que tenía un promedio de vida de 50 años, o sea, pues pasaban 2 o 3 generaciones. Sí. Entonces no. Ya se habían muerto por los que ya habían empezado el pedo y seguían en la bronca, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que sí fue... Por eso es que siempre que vemos una rivalidad entre Inglaterra y Francia, pues es la guerra de 100 años es la referencia, porque bueno, no fue la única guerra que tuvieron, pero sí fue la más larga y pues bueno, un siglo completito combatiendo, sí. No cualquiera, ¿no? No hay quien te aguante. Entonces, pues bueno, esta guerra se estaba desarrollando, esta rivalidad existía, y mientras Juana pues era pues religiosa por su familia, pues era algo común de la época. Católica. Era algo común de la época, y a los 13 años cuenta la leyenda, cuenta la historia, que ella se encontraba en el patio de su casa, en el jardín de su casa, y tiene una visión. Ya. Okay. Tiene una visión y se le aparece el arcángel San Miguel, y ella al principio dice que no creía, que como que decía, no, yo creo que estoy alucinando, yo creo que voy... Esa sopa de champiñones me pegó muy duro. Sí, ya no vuelvo a comer bichos que encuentre, ya no vuelvo a lamer sapos, ¿no? Sí. Sí, entonces, pues ya dice, no, yo creo que pues ya pasó, ¿no? Pero eso no fue todo. Conforme ella iban pasando los días, no solamente tuvo esa visión de San Miguel, sino también Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita, que son unas santas francesas. La diosa de la cumbia. Ajá. Margarita, la diosa de la cumbia. Sí. No, pero este es santa, no diosa. Perdón. Okay. Ahí, un poquito. Nivel abajo. Un nivelito abajo. Sí. Entonces, ella, pues, eran reconocidas ahí por haber defendido la Iglesia Católica y demás, y en la época del Imperio Romano, y la otra más adelante, ¿no? Entonces, en estas visiones le encomiendan que su misión es salvar a Francia durante la Guerra de 100 años. Okay. Le dicen, bueno, no fue lo único que le dicen, obviamente en cada aparición le van recalcando cosas, le enseñan más visiones y demás, que vamos a ir comentando un poquito, pero ella sabe que ya no está loca, ¿no? Bueno, es lo que ella piensa, no sé. Okay. Pero ella dice, no, es que yo estoy teniendo estas visiones y me están diciendo que tengo que hacer algo. Pero ¿qué va a hacer una niña de 13 años en una guerra, no? O sea, es como totalmente ilógico. Sí, no tiene cabida. O sea, pues sí, a lo mejor es campesina, medianamente acomodada, pero pues no tiene, sabe de guerra? No, y aparte no es noble, ¿no? O sea, no va a ir a meterse con el rey y decirle, haz esto, haz lo otro. Sí, no tiene voz ni voto. Sí. Entonces, por eso es lo maravilloso de esta historia, lo mágico de esta historia, que pues logra meterse, ¿no? Y ahí, pues es justo lo que todo el mundo se preguntaría, ¿y cómo llegó a meterse tanto a esto, no? Claro. Pues resulta que dentro de esta guerra de 100 años empezaron a atacar varios pueblos. Había dos grupos, que eran los borgoñones, que eran los que apoyaban a los ingleses, y eran los armagnacs, que eran los que apoyaban a los franceses. Entonces, se enteran que van a bombardear el pueblo donde está ella. Bueno, sus papás se enteran, obviamente, y le dicen, ¿sabes qué, hija? Agarra tus cosas, nos tenemos que ir porque van a llegar a invadir, van a tomar este pueblo los ingleses. Pélate. Vámonos. Entonces agarran sus cosas, se van al pueblo de Vaucouleurs, y ahí
ella se alcanza a entrevistar con el capitán Robert de Bradicourt. Robert de Bradicourt, él pues está ahí como recibiéndolos, diciéndoles cuáles son las indicaciones para que se protejan y demás. Y ella, así, sin pelos en la lengua, dice que necesita fondos, hombres y suministros para llegar al castillo de Chinon. Ujú. Entonces es así como de, esta morra, ¿qué onda, no? Ok. O sea, yo te voy a explicar cómo huir de aquí para que te protejas y tú llegas y me pides hombres, armas, suministros, sí. todo y así como de, no, ¿Estás bien? Esta morra, quién Sí, sabe sí. qué onda, ¿no? Sí. Entonces, pues ya él sigue en su camino y todo y ella le dice, oye, es que el Delfín tuvo una derrota cerca de Orleans, tuvo una derrota cerca de Orleans. Y él se queda, sí, ¿a poco? Sí, el rey tuvo una derrota. ¿Y luego? Pues ya. No, Ok. pues ya se queda pensando, el Delfín, para nuestros amigos que no estén muy popularizados con la historia de Francia, el Delfín pues no era la mascota de Francia, ¿no? No. Sino el Delfín era como un título nobiliario que se le daba a los herederos del trono francés, que eran hijos legítimos del rey. O sea, el sucesor. A los príncipes. Entonces, Ok. el príncipe era el Delfín. O sea, ya después se convierte en rey y ya, ¿no? Ya no se llama Delfín. Pero todos los príncipes eran delfines, que la dinastía, bueno, se le conoce como el delfinato francés, Ok. que es desde 1350 a 1830, si no mal recuerdo. Todos esos años hubo delfinato y pues al príncipe heredero se le llamaba Delfín. ¿Y delfín por el animal o porque era el delfinal o cómo? No sé. Sí, pues este nombre básicamente se le daba pues como un título, o sea, como Ok. sí, así como Como aquí el jaguar. Sí, no, ¿no? o sea, como jaguar, como caballero real de la corte de, Celestial. o sea, Ok. como hablábamos en el capítulo anterior de Ajá, Drácula, ajá. el caballero de la sangre del dragón o Ya, algo. ok. O sea, solamente era un título. El capitán Robert de Bradicourt, pues dice esta niña, ¿qué onda? Pero mientras están como refugiándose en lo que van pues a encaminarlos a otro lugar más seguro, él le dan el mensaje de que acaba de perder el rey Carlos, el Delfín, el príncipe Carlos VII, que bueno, después a la postre se convertirá en el rey de Francia, pero acaba de perder la posición y pues está pues en riesgo su vida, ¿no? Esta batalla se conoce en la historia como la batalla de los Arenques y entonces dice, achis, ¿cómo es que esta niña supo primero que yo Que iba a perder. que había perdido? O sea, lo supo al momento en que perdió. O sea, ¿cómo esta niña sabe? Sí. Entonces ahí hay algo que no le cuadra, hay algo que dice, no, pues esta niña pues a lo mejor sí está diciendo la verdad y sí es una santa o tiene algún contacto directo que yo no tengo. Sí, le dio peso a sus palabras, ¿no? Y entonces le dice, ayudó. bueno, pues vamos a investigar. Entonces, pues ya él le da lo que le pide, le da hombres que la vayan a cuidar, le da suministros y le da dinero para que lleguen al castillo de Chinon. O sea, esa no era la ruta para resguardar a la población, pero dice, niña, yo creo que sí dices la verdad y te voy a dar lo que me pides para que vayas al castillo a buscar al Delfín. Ok. Entonces, pues ya ella va, a final de cuentas ella se entrevista con el Delfín y mientras está ahí, bueno, antes de que se entreviste con el Delfín, está platicando con el pueblo de sus visiones y todo, y la gente así como que dice, chale, esta morra, ¿qué onda? Está loca. ¿Qué se fumó? Sí. ¿Qué se comió? Otra vez agarró un sapo. Sí, ¿no? Y agarró el chile más picoso del mundo. Cierto. Y él labró su cuchara, ¿no? Sí. Ok, referencia a Simpson. Y entonces le empieza a decir a la gente que ella dentro de una de sus visiones vio cómo coronaban al Delfín como rey. Y la gente como que empieza a tener esperanza. Y dice, el rey. Y dice, no. Pero no solo vi que lo coronaban, lo están coronando en la ciudad de Reims.
La ciudad de Reims era como la ciudad tradicional donde coronaban a los reyes franceses. Ok. Pero estaba tomada por el ejército inglés. Ok. Entonces era improbable, inviable que eso sucediera, ¿no? Sí. Pero cuando ella dice eso, la gente como que Empieza a creer. empieza a creer. O sea, pues es como la gotita de esperanza que dices, Sí. la luz en el camino que dices, ¿y si fuera cierto? ¿Y sí? ¿Y si me saco la lotería? Y entonces también se estaba dando una leyenda popular de años atrás que decía que iba a haber una mujer santa Ujú. que iba a iluminar el camino de los franceses y que por fin iban a vencer a los ingleses. Ok. Entonces, pues le dieron peso a esa leyenda y dijeron, es esta niña. O sea, es esta niña. Entonces ya por fin se entrevista con el delfín, con Carlos VII, y el rey le dice, ok, necesito que vayas a la ciudad de Orleans, te voy a dar una armadura, te voy a pues vestir acorde para que vayas a pelear y te vas a ir con el ejército Ok. y van a defender pues este lugar, ¿no? Que se conoce como la batalla de Orleans, que es la batalla más famosa de todas, es donde Juana de Arco, pues ahí es un poco épico, heroico, mitológico cómo fue el enfrentamiento, porque pues la realidad es que pues era una niña, ¿no? Pues sí, no es como O que sea, no es haya como que te vayas a enfrentar comandado ni nada. a un guerrero... Pero fue el estandarte, ¿no? O sea, Sí. fue como ese William Wallace, ¿no? Que arengaba a todos y que pues el simple hecho de que lo tuvieras ahí te daba un peso extra, yo creo, ¿no? Era como ese plus. Sí, la verdad es que no se sabe en realidad qué pasó. Los historiadores no se han puesto, los historiadores que han estudiado esta guerra y en específico este caso de Juana de Arco, Ujú. no se han puesto de acuerdo qué fue lo que pasó. Pero sin duda, pues hizo que cambiara el ejército. Y después de estar teniendo derrota tras derrota tras derrota, empezaron a ganar en esta batalla de Orleans. Pues salieron victoriosos y al salir victoriosos de esto, pues ella seguía diciéndoles cosas, ¿no? Es que yo ya vi al rey y demás, y vi esto, y vi una Francia liberada, y vi que vamos a vivir muy bien, y etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente, bueno, pues religiosa, pues un poco crédula por las creencias que tenían en aquel tiempo, decía, Ujú. pues sí, y además no les quedaba de otra. Sí. O sea, Y no había estado tan alejada de la realidad, más bien, ¿no? O sea, tenía ya un poquito de peso lo que decía, ¿no? sí, y además, o sea, güey, ya casi te quitan la mitad del territorio francés, o bueno, un poco más de territorio francés Sí. que tienes. O sea, ya te lo están quitando, entonces pues no te queda otra más que creer en que un milagro te vaya a salvar. Esperanza. O sea, como película así de en el clímax de que ya sabes que todo valió y llega alguien a salvarte es ella. Capitán, a tu izquierda. Sí. ¿No? Mírala. Ajá. Es una niña, pero es una niña. Sí, güey, pero Sí. esa es la Pero niña. es la niña, güey. Sí, güey, Ok, es la ok. niña. Sí, sí. Entonces, pues ya, empieza a pasar una serie de cosas. Finalmente se corona al delfín. Ujú. Es nombrado rey de Francia, Carlos VII. Y en otra de las, bueno, siguen obviamente recuperando territorio, tienen varias batallas. Y en 1430 hay un evento que se llama la Operación de Compiègne. La habitación de Compiègne. Ahí la capturan a Juana de Arco. Y pues bueno, La agarran los ingleses. sí Ok. y no. Ok. Sí y no. Ya sabes que en todos lados, así como en México hay traidores entre liberales Ok. y conservadores, ¿Habían aquí conservadores también allá? allá también Ok. había personas que Sí, no pues, están. Pues para que aprenda tiene que ser del mismo palo, ¿no? Dicen. En todos lados se cuecen habas. Sí, Y claro. entonces Jean de Luxembourg vende a Juana de Arco a los ingleses, ¿no? Jean de Luxembourg, que era conde de Ligny, Ujú. la vende en 10,000 libras. Valía más, Buen yo precio, creo, pero ¿no? Sí, sí, sí. yo creo que hubiera sacado más, pero Pues yo creo que estaban en el Buen Fin, ¿no? Ahí le dio. era la moral, la Ok. moral de los franceses, o sea, tenía que haber hecho otra cosa, pero bueno, pues el conde de Ligny, Jean de Luxembourg, la vende
Y obviamente lo primero que van a hacer es enjuiciarla. Ujú. La enjuician y pues para defenderla, pues no hay nadie que la defienda y ella misma dice que se va a defender, que sus argumentos se los van a dar las voces que ella escucha. Uy. Ajá. Y pues tuvo muy buena defensa. Este proceso dura algún tiempo. Y ella se defiende vehementemente, se defiende muy bien, se defiende de todas las formas, que incluso, o sea, ella sola en contra de los obispos, en contra de teólogos que había y demás. Refutaba bien. No, les cuesta trabajo, ¿no? Sí, O sea, sí. Personas estudiadas, cultas y demás contra, pues, una niña que bueno, ya no era Una niña, campesina. una adolescente Sí. campesina que difícilmente podía leer. ¿Qué tendría? ¿15? Ya en ese tiempo ya tenía 18, Ok. ya porque ya es el final de Ah, su sí, vida. ya está breve. Sí, ya está Ok. como en los 18, digámoslo así, cuando empiezan los juicios. Y ella se logra defender y logra refutar todo lo que le están diciendo. Y la acusan de herejía, de brujería, o sea, de herejía porque está diciendo que está viendo cosas, que está viendo a San Miguel, que está viendo a santas. Y pues dicen, no, eso es herejía, estás hablando mal, eso no es Sí, verdad, ¿no? Muy malo parece. Sí, estás haciendo brujería porque estás adivinando cosas que pasaron y que tú no tuviste cómo Forma enterarte de- y entonces eso solamente es brujería, ¿no? Y aparte la acusan de transvestismo, Por vestirse como... por vestirse como En la hombre. batalla, ¿no? Que era... Ella decía que se sentía cómoda, ¿no? De esa forma. Sí, o sea, posiblemente ella se sentía cómoda, posiblemente le dijeron sus compañeros que para que no destacara y La ubicaron más fácil. la claro. ubicaran más fácil, que se vistiera como todos ellos. Y bueno, tampoco es que hubiera una armadura para mujer, ¿no? Aquí tenemos la falda bien cómoda. Así, dame Ajá. una armadura XS, Sí, por sí. favor. Sí, no tan ajustada del pecho. Ok, ajá. Sí, entonces, pues sí, o sea, era lo que había. No sabemos en realidad si ella se quiso vestir así o era lo que había a su alrededor, que era lo más probable. Era lo que había, sí, claro. Que era lo más probable. Y entonces, pues ya total, al final alcanza a refutar todas las ideas, alcanza a librarse del juicio y le hacen firmar una carta para reducir su sentencia, porque obviamente su sentencia era pena de muerte. Ok. Alcanzan a reducir su sentencia y le dicen, bueno, pues va a estar encerrada unos años, nada más firma estos documentos donde pues digas que ya no te vas a volver a vestir de hombre, que Ya no ya vas a escuchar voces que ya raras. no vas a escuchar voces raras, Ajá. y todo esto, ¿no? Entonces, pues ella firma todos los documentos, pero pues pasan unos días y otra vez la ven, bueno, la miran, la escuchan hablando con voces raras, encuentran ropa de hombre otra vez junto con ella. Sabemos si es cierto o no, pues quién sabe, porque también tenemos la referencia de que como era una sociedad controlada por los hombres y por los nobles y por la iglesia, pues ellos pudieron inventar cualquier cosa Claro. de que sí estaba, ¿no? Muy de esa época. ¿no? Muy de esa época. Sí, levantar y señalar, ya. Bye. Y entonces, pues ella ya es enjuiciada como, bueno, es más bien declarada como hereje relapsa. Es decir, alguien que vuelve a incidir en la misma falta que ya se le había acusado. Ok. Y entonces es conducida a la hoguera. Y el 30 de mayo hay una ceremonia pública en el mercado de Rouen. Y ahí es llevada a la hoguera. Nos quedamos con las últimas frases que dice mientras está siendo quemada. Para que se quemara completamente. O sea, también fue algo como providencial, como milagroso. Dura 4 horas quemándose su cuerpo. Ok. Y ni sus entrañas ni su corazón se El pudieron corazón, quemar. ¿no? Sí, sí, sí. E igual, es lo que la gente cuenta, ¿no? Es O lo sea, que la gente cuenta. Sí, sí. Puede ser fe, puede ser creencia, puede ser una historia Puede ser real. interesante, también ¿no? puede ser real, no lo sabemos, pero pues eso es lo que pasó. Bueno, muere, cuando está muriendo en la hoguera, no deja de pronunciar Jesús, 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 el nombre de Jesús. Seú. No. Okay. Seú. Ah, ok. Pumas. Ajá.
pronuncia el nombre de Jesús. Ok. O sea, Jesús. Católica hasta los Sí, o tuétanos. sea, ella, pues supongo que dentro de sus creencias decía, pues, yo me voy a ir al cielo, yo me quiero ir al cielo, yo no me quiero ir a otro lugar, yo quiero que hasta este momento Jesús me salve y Ya. tan, ¿no? Entonces, Sí. ahí muere Juana de Arco. Y bueno, pues esta es la historia de Juana de Arco, pues repudiada en su tiempo por cierto sector de la población, pero pues ya después se ha convertido en heroína nacional. Y el giro de tuerca creo que es que la misma iglesia que la señaló, la juzgó y todo eso, pues no años, siglos después, creo siglos, pues hasta la canonizan, ¿no? O sea, la vuelven Sí. santa. Sí. O sea, Tenemos sus aquí contradicciones. los datos curiosos de los argonautas. Ujú. La beatificación fue el 18 de abril de 1909 en la Catedral de Notre Dame. Madre. O sea, hasta 1909 fue beatificada. 1900, ok. Y el 16 de mayo de 1920, es decir, 11 años después, en la Basílica de San Pedro, el Papa Benedicto XV la canoniza. La diferencia, para los que no sepan, entre beatificación y canonización, santificación más bien, beatificación y santificación. La beatificación es que presentaste o que hiciste un milagro. La santificación es que ya fueron 2 milagros o más, 2 milagros Ok, comprobados, ¿no? Ya llenaron más esa tarjetita. Sí, no, del ya milagro. es así, ya chequé, no, Ok. no hice empleado del mes una vez, ¿no? El milagrómetro Sí, subió. Subió, Ok, entonces ok. ya es... Ya, ¿Y qué ya es milagros, sabes? ¿Cuáles fueron los que le atribuyeron? ¿O? Pues esto de predecir las batallas, de saber por dónde ir, de todo esto. Entonces decía, no, pues ella dijo que el delfín se iba a convertir en rey e iba a ser coronado en Reims. Entonces toda esta situación, dijeron, no, pues es que ella sí tenía visiones, sí tenía un contacto que no conocemos. Y como dices, ¿no? Con una mano te pego y te mato, y con la otra te sobo y te llevo al cielo. O sea, ¿what? Sí, pues quién sabe, ¿no? Algunos investigadores del siglo XX también afirman que Jeanne d'Arc padecía distintos tipos de trastornos como epilepsia, esquizofrenia, y que esto podía provocar las alucinaciones. Es que, bueno. Pero Pero fueron alucinaciones pues cercanas a lo que pasó, ¿no? O sea, sí, no sabemos. hay un Sí. mundo detrás de todo eso, de la esquizofrenia, de los problemas, de los trastornos, de todo eso que muchas veces se toman como locura. Y al fin y al cabo, pues son eso, ¿no? Son como predicciones, son premoniciones, son cosas a lo mejor que en ese momento no las entiendes y que dices, ay, ¿cómo va a pasar eso, no? Hasta irreales o increíbles. Pero pues cuando pasan es cuando voltean y dicen, mira, no estaba tan loco, ¿no? O no estaba diciendo locuras, ¿no? Sí, no, o sea, finalmente... Y más en ese tiempo. Sí, más en ese tiempo. Todavía. Y que pues hay muchas cosas que también desconocemos, ¿no? La ciencia se topa con pared muchas veces y pues hay cosas esotéricas, paranormales, extraterrestres o de Claro. lo que sean, misterios que no han sido develados, que no se pues han encontrado como Explicación. como alguna explicación. O sea, finalmente la ciencia histórica también tiene huecos que no han sido llenados. Claro. Se van encontrando cositas, se van encontrando detalles, pero también pues puede que no se encuentre, ¿no? Porque Y lo más seguro es que nos vayamos de este plano y pues no lo sepamos, ¿no? Eso es lo más factible, creo yo, ¿no? Yo siempre he tenido esa añoranza o esa esperanza de que sí exista algo que haga ver la mentalidad real de las personas, ¿no? Así como de un político, así de... O sea, no que si lo hiciste o no lo hiciste, o sea... ¿Por qué? ¿No? O sea, que lo puedas observar, o sea, que en verdad, no que pongas un video y te desdigas, ¿no? No, yo no soy, o me mandaron por esto, o lo que sea. No, o sea, que puedas entrar a esa mente y decir, sí, y lo hice de esta manera, y lo triangulé así, o lo moví así, y mi fondo es, no me importa, y yo solo quiero ser rico, ¿no? O sea, que en verdad en algún momento a alguien se le aplica algo así, y sea como, esta es la realidad, o sea, esto es la verdad, esto es lo que sí estabas pensando. Pero eso sí, es un sueño muy detector, un guajiro. detector de mentiras Pero avanzadísimo. 5000, sí. Sí. Sí, pues quién sabe, ¿no? Ahí, mientras vean Black Mirror en Netflix. Uf, no, bueno. No, qué miedo, qué miedo. Qué miedo ver eso. Pero muy o sea, vaya, hay capítulos que hoy ya existen.
O sea, literal. Sí. O sea, hay cosas que ya existen. Y por más que uno los veía y decía, está súper loco, ya está pasando. O sea, ya son reales, ya. Espero que también en Amazon está Electric Dreams de Philip K. Dick, también un autor muy reconocido por sus obras de ciencia ficción. Ahí son capitulitos igual de cosas de qué pasaría si. Sí. Y mientras inventamos la máquina del tiempo, antes de que te vayas, mientras vemos Volver al Futuro, hay una, no es tan pegado, pero más o menos trae como el principio, Sandman. Wow, se la recomiendo ahorita que estamos hablando como eso de las cosas presentes, pasadas, futuros, sueños y no. Bueno, es que ahí estás hablando palabras mayores. Ahí Neil Gaiman creó una mitología, los hermanos. Wow. O sea, son 7 hermanos. Sí. Y todos son con D, ¿no? Es muerte, que es death. Desesperación, ajá, destrucción, desesperanza. No me acuerdo. Quedó mal. Bueno, falta. Sí. Pero estaba bueno, lujuria, ahorita, estaba también No. Sí. No, es No. Sí, no. Bueno, Sandman es algo que tiene una premisa extremadamente fuerte, ¿no? De la parte de la vigilia, ¿no? Y la parte de los sueños, ¿no? Todo ese trasfondo que está por ahí y cómo mueve. Creo que tiene que ver mucho con esta parte como de pensar o de ver cosas, ¿no? Que están más allá, con lo que tenía Juana, que es la conexión en la que quiero llegar. Pues no está tan alejada, ¿no? Está en todos lados, lo vivimos. No es esquizofrenia, a veces sí son cosas que uno no puede explicarlas, pero pues ahí están. Sí, quién sabe, ahí tenemos en la historia muchas personas, ¿no? Ahí incluso hasta nuestra época, ¿no? Se sigue hablando de Nostradamus, ¿sí? De sus profecías, de que si se cumplen, de que si no se cumplen, que cuál falta, que cuál ya se cumplió. Y cómo saber cuál es cuál, ¿no? También. Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Misterios, finalmente misterios de la humanidad, que los argonautas no podemos desembocar en ese puerto para... Por ahora no. Develar la verdad, pero sí los dejamos en ustedes. También este podcast no es pues un libro histórico, cerrado, que no permite opiniones ni reflexiones, sino también pues el objetivo de nosotros es que pues repensemos, ¿no? La historia también se ha repensado, se ha reconstruido, se ha deconstruido. Se ha deformado también. Se ha deformado a lo largo del tiempo. Entonces, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar en Juana de Arco como ustedes se la quieran imaginar después de que contamos esta muy breve historia, resumida historia de Juana de Arco? Pero pues bien. Vámonos de Francia porque no quiero que me lleven a la hoguera. No. Y hace mucho calor de por sí como para que... Parece que estamos en ella. Pero bueno, Guerrero, muchísimas gracias. ¿Algo más? ¿Te quieres pedir de alguien? ¿Saludar a alguien? No, igual lo mismo. Chequen, por favor, en los que nos están viendo desde la aplicación de Spotify. Normalmente... Escuchando. Ya ando pensando en otras cosas. No te preocupes. Pueden escribir en la cajita de comentarios o si tenemos una encuesta activa siempre cada capítulo, bueno, no cada capítulo subimos encuesta, pero pues ahí nos ayudarían mucho si nos ponen sobre la duración del programa, sobre temas, algún tema que quieran que abordemos. Digo, ahorita nos hemos basado mucho en las fechas, claro, digo, como de la muerte de Juana de Arco, que pues es una fecha célebre en Francia. Y cayó justo el día. Y cayó justo, ¿no? Hoy 30 de mayo. De mayo. Pues ahí en Francia, para nuestro suscriptor, nuestro escucha, nuestro pequeño argonauta que desde Francia nos está escuchando. Así es. Espero que después de esto ya sean 2. Ya, más de uno. Sí, más de uno, seguro. Bueno, es que también hemos hablado de la guerra, las intervenciones francesas, sí, ¿no? Exactamente. Entonces, mínimo sí llegó el mensaje. Pero bueno, entonces ahí déjenos los comentarios. Ya saben que nos pueden escuchar ¿en dónde, mi Jax? En iHeartRadio. Nos pueden escuchar en Spotify, obviamente. En Apple Podcast. Y en Amazon Podcast también. Amazon Music, perdón. Sí. Ahí en todas esas nos pueden escuchar sin ningún problema. Y pues próximamente también a lo mejor
Ya no sé si para estas fechas ya estamos en otra plataforma, pero ahí les estaremos informando al respecto. Sí, síganos en nuestro Instagram, que de momento está activo, Argonautas SH. Ahí nos pueden encontrar, ahí vamos subiendo adelantos, vamos subiendo algún dato que se nos haya pasado, alguna fe de ratas que, bueno, pues somos seres humanos, nos podemos equivocar en algún... Sí, aquí no hay verdades absolutas, ¿eh? Aquí no hay verdades, aquí todos aquí hay otros datos siempre. Sí, no son cerradas, podemos tener opiniones diferentes. Siempre. Fuentes eso es diferentes. Importante. De Borgoña nos han escuchado. Así que un saludo hasta Borgoña. Un saludo hasta Borgoña. Esperemos que ya salgan más, ¿no? Sí. Veamos qué sale. Y bueno, pues saludos a todos los que se escuchan. Esta vez a todos, a todas. A todes. A todes. ¿Por qué no? Pero bueno, gracias, guerrero. Cuídate mucho. Cuídense y recuerden, la historia y la cultura son gratis y son para todos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast fue traído a ustedes gracias a Sanssouci Producciones. Nos escuchamos la siguiente semana. Excelente día. Bye.